Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio en memoria de José Luis Fernández Freire, vicepresidente económico del Racing, fallecido este fin de semana. Pitido inicial y el partido comenzaba, un nuevo reto para los verdes que nuevamente salieron al campo para demostrar su intención de afianzarse en la clasificación. Pero en el minuto 6, y sin que nadie lo viera venir, llega el primero del Celta con este remate de Oriol tras sendos despejes de Paco y el defensa Oliver. El Racing respondió rápido, solo 2 minutos después llegaba esta jugada con remate de Nano que a punto estuvo de convertirse en tanto para los verdes. Y después de eso llegó el gol con este pase de Corredor a Zafra y que Gustavo se encarga de rematar al fondo de la portería de Joel. Todo fue cosa de abrir boca y al poco tiempo llegó el segundo para los verdes. Nano recoge un pase y dispara cruzado, marcando un nuevo tanto para los de Manolo. Y a punto estuvo de llegar el tercero en este córner, pero el cabeceo de Oliver se va desviado. Y nuevamente lo intentó el defensor canario, pero la mandó por encima de la portería. Y ya en el minuto 45 de la primera parte lo volvieron a intentar los verdes, pero el portero despejó con eficiencia. Esta fue la última de la primera parte. La segunda se prometía sencilla ya que los verdes iban con ventaja. Ninguno de los dos equipos presentó cambios en sus onces. Y en 2 minutos cambió el partido. Oriol, el jugador vigués que ya le había colado uno al Racing, lo hizo de nuevo logrando el empate para los olívicos. Corredor intentó responder haciéndose con un balón que el portero rechazó y que Gustavo intentó remachar, aunque Joel se adelantó. También buscaba el gol, aunque sin fortuna, el jugador francés Lamatina. Pero el Celta B también quería marcar, lo intentaron desde lejos, aunque Paco se encargó de desviar la pelota. Y lo siguieron intentando, tanto que a punto estuvieron de marcar. Pero no eran ellos los únicos. El Racing también buscaba un gol más. Corredor remata de cabeza, pero Joel despeja por encima de su portería. Y lo intentó también un veterano, Manolo Pérez, de falta, pero el portero del Celta B atrapó el disparo. Y la última del Racing, donde los delanteros no llegan a tiempo para rematar.
Y así, con un 2-2, acabó el 16º partido de Liga, donde el Racing sumó un punto. Su próximo rival será el Pontevedra.